Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero estelar de 24 horas de este sábado 22 de agosto del 2026. Para mí es un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. Y lo hacemos precisamente en el ámbito electoral porque Luisa González reaccionó a la recomendación de negar su candidatura a prefecta de Manabí. Aseguró que apelará a la decisión que se tomó 4 días después de que se venciera el plazo para la inscripción de candidaturas. Que la Junta Provincial Electoral de Manabí ha actuado bajo el margen de la ley y que va a apelar la resolución que recomienda negar la inscripción de su candidatura y la de su binomio Gabriel Giler para llegar a la prefectura de Manabí. Hasta mañana nosotros deberíamos subsanar, si no, es ir ante el CNE y luego, posteriormente, si el CNE tampoco nos da atención, pues apelaremos ante el TCE. En conversación con este noticiero, la ex candidata presidencial del correísmo insistió en que la delegación electoral de Manabí no debió haber acogido la objeción de Michelle Mancheno, pues asegura que es solo la secretaria general de ADN y no su representante jurídica, aunque en el informe técnico se lee que sí. De acuerdo a los registros que se encuentran en la delegación provincial, se encuentra registrada la señora Mancheno como representante legal. Luisa González cuestionó además que se observe el requisito de democracia interna de Pachacutic, que establece que para ser candidato por sus filas se debe haber sido miembro activo del movimiento durante al menos 2 años. Intentar objetar lo que fueron las primarias no tiene sentido porque ya precluyó el plazo para objetar primarias. La normativa interna de Pachacutic, el Código de la Democracia y la Constitución de la República permiten que las organizaciones políticas puedan tener invitados. En esta carrera electoral, la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana obligó inicialmente a González y sus compañeros a buscar una organización política para no quedar fuera de los comicios. Ella encontró un aliado en Amigo, pero ese movimiento también fue suspendido temporalmente el pasado 17 de julio. Pachacutic acogió al binomio González-Giler para disputar la prefectura de Manabí, luego de que sus primeros precandidatos, Gladys Pionce y Luis Chalacama, renunciaran. Mientras tanto, la Junta Provincial Electoral de Manabí le dio como plazo a Pachacutic hasta este domingo 23 de agosto para subsanar y reemplazar las candidaturas a prefecto y viceprefecto por esa provincia. Ever Moreira, Teleamazonas. Y el alcalde de Quito y candidato a la reelección, Pavel Muñoz, enfrenta una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por una presunta infracción electoral. La causa quedó en conocimiento de la jueza Ivonne Coloma Peralta. La acción fue presentada por Jennifer Alicia Celorio y señala una posible interferencia en el funcionamiento de la función electoral. La jueza pidió a la denunciante aclarar y completar su escrito en un plazo máximo de 2 días. El Consejo de la Judicatura suspendió por 30 días y sin remuneración al juez Jairo García a cargo del caso Goleada, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras personas por presunto lavado de activos. La medida disciplinaria se originó en otro proceso judicial relacionado con el presunto delito de tráfico ilícito de armas. Según la Judicatura, el juez retrasó la resolución de una apelación a prisión preventiva y no definió oportunamente su competencia dentro de la causa. Revisamos noticias internacionales. Autoridades en Colombia mantienen el despliegue en las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4 tras la declaración de emergencia del presidente Abelardo de la Espriella. El sismo deja un saldo ya de 329 fallecidos y 247 personas desaparecidas. A 12 días del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente de Colombia, las autoridades contabilizan hasta el momento 329 personas fallecidas y más de 314.000 afectados. La emergencia, que alcanza 16 departamentos y 481 municipios del país, deja un saldo de 247 personas desaparecidas. El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se desplazó al departamento del Quindío para continuar con las acciones de apoyo a personas y establecimientos comerciales afectados por el terremoto. Restrepo hizo un llamado a los viajeros para que continúen visitando Salento en Quindío y afirmó que hoteles, restaurantes, comercios y atractivos turísticos del municipio están preparados para recibir visitantes.
El gobierno de Colombia declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días. La medida permite al Ejecutivo movilizar recursos extraordinarios, agilizar la llegada de financiación nacional e internacional y aprobar decretos con fuerza de ley para acelerar la reconstrucción. Nuestro deber ante la adversidad es enfrentarla y unir al país bajo una premisa clara y contundente: la patria la reconstruimos juntos. La noche de este viernes, miles de personas se reunieron en Cali para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el terremoto y expresar solidaridad con las familias afectadas. Este sábado, las autoridades mantienen desplegados operativos de atención y evaluación de daños en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, los territorios más golpeados por la tragedia. Susana Landívar, Teleamazonas. Y al menos 15 heridos y una decena de viviendas dañadas dejó una fuerte explosión registrada en un terreno baldío utilizado como estacionamiento y vertedero ilegal de desechos industriales en Tainan, al sur de Taiwán. El estallido, además de heridos, provocó incendios en viviendas cercanas. Los bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, mientras las autoridades investigan qué originó la explosión. Y la policía de Brasil rescató a una mujer que estaba desaparecida desde hace 5 días en el interior de un domicilio en el estado de Goiás. La víctima fue identificada como Emily Tamara Nunes, de 24 años, y fue secuestrada de su libertad por su ex esposo. Las imágenes, se observa un agente que rompe la puerta del inmueble e ingresa a uno de los pasillos. Al acercarse a una habitación, se divisa a la mujer recostada, amordazada y atada de brazos y piernas y temblando. Estamos de regreso con más noticias. Le contamos, una pista clandestina de 1,5 kilómetros fue inhabilitada en Balsar, en la provincia del Guayas. La operación de las Fuerzas Armadas destruyó un espacio utilizado por el crimen organizado para el movimiento aéreo de droga, dinero y armamento. Las bandas del crimen organizado demoran apenas 20 minutos en cargar mercadería en Ecuador. Para sus operaciones cuentan con lugares de aterrizaje o pistas clandestinas situadas en espacios de difícil acceso, en ocasiones alejados de la civilización, donde pasan desapercibidos y evaden a la fuerza pública. Una nueva operación de las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana inhabilitó una pista clandestina de gran extensión en Balsar, provincia del Guayas. Esta área fue identificada ya en el año 2019, donde solo tenía una longitud de 100 metros de largo y 15 metros de ancho. Al momento ya tiene 1.500 metros de longitud, por lo que constituye un área que podría ser usada para estas operaciones ilícitas. Según los militares, la extensión de esta pista podría ser utilizada por criminales para el aterrizaje y partida de aeronaves con droga, dinero ilícito, armamento y hasta ruta de escape para líderes de grupos armados organizados. La pista de 1,5 kilómetros a una persona con caminata común le tomaría aproximadamente entre 15 y 20 minutos recorrer la distancia a pie por completo. Otro ejemplo es cómo ubicar una fila recta de unos 300 autos estacionados uno detrás de otro. Con esta operación, Fuerzas Armadas ya ha inhabilitado un total de 20 pistas clandestinas en lo que va de 2026. El trabajo de Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado continúa. La noche del viernes se realizaron 5 detonaciones controladas para inhabilitar por completo este espacio clandestino, 4 en la extensión de terreno, una explosión en un centro de acopio. La intervención fue ejecutada con rapidez, pues los efectivos militares habían identificado maquinaria pesada cerca del sector del Cacao en Balsar. Los antisociales planificaban seguir expandiendo el terreno para continuar enriqueciendo su red criminal. Paula Kun, Teleamazonas. Y ponga atención a la siguiente información. Un centro clandestino de extorsiones fue desarticulado en el centro de Quito. Según las autoridades, desde este lugar se realizaban llamadas y se enviaban mensajes para amenazar y exigir dinero a ciudadanos, tanto dentro como fuera del país. Realizaban llamadas y enviaban mensajes para extorsionar a ciudadanos dentro y fuera del país.
y que esto no puede quedar en impunidad. No otro centro chino como el que ya hubo y que luego pretendían dejarlos libres y que salgan a las calles cuando eran personas que estaban mandando mensajes atemorizando a los ciudadanos. Esa era, según las autoridades, la actividad de un call center clandestino desarticulado en el centro de Quito. Contenido presuntamente extorsivo e imágenes violentas, elementos que ahora forman parte de la investigación. En los equipos hallaron datos personales que eran utilizados para amenazar a las víctimas y exigirles dinero. Donde no solamente eran los mensajes extorsivos, sino también mensajes o relación con ataques sexuales. Entre los aprendidos está un ciudadano de nacionalidad china señalado como líder de la estructura. Y que no les extrañe, el ciudadano chino, pongan ojo al ciudadano chino. Veamos qué pasa en esa audiencia del ciudadano chino. Y no solamente eso, qué pasa después con ese ciudadano chino. Porque los ciudadanos chinos del call center anterior buscaron todas las formas para sacarlos. Buscaron todas las formas para favorecerlos. El ministro del Interior, John Reinberg, cuestionó además el número de detenidos y anunció que presentará una queja ante la Fiscalía. Hoy han determinado que de estos 118, solamente 10 personas sean presentadas ante la justicia. No es lo correcto. No está bien. La investigación continúa para determinar el alcance de esta extorsión y establecer el número de víctimas. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Cambiamos de tema. En los últimos años, varios menores de edad han sido abandonados en el Hospital Francisco y Casa Bustamante. Pero en medio de estas historias nacen vínculos que cambian vidas. Es el caso del doctor Iván Olaya, quien adoptó a Ketsia y disfrutó de sus últimos momentos de vida. A veces dentro de un hospital, los médicos llegan a convertirse en una figura de protección, cariño y en algunos casos hasta en una figura paterna. Estas palabras reflejan parte de la historia del doctor Iván Olaya, quien en 2022 adoptó a la pequeña Ketsia, una niña que había sido abandonada por sus padres en el Hospital Francisco y Casa Bustamante. Ketsia padecía insuficiencia renal crónica y necesitaba atención permanente. Fue en medio de esos cuidados que el sentimiento paternal del doctor Iván comenzó a crecer. Sin embargo, el tiempo que pudieron compartir fue corto. Ketsia vivió apenas 6 meses después de concretarse la adopción. Yo traté de que ella lleve una vida normal, ¿no? O sea, que haga sus tareas, salir a pasear, luego venía ella, ya sabía que tenía que bañarse, porque luego tenía que hacerse la diálisis, por su propio síndrome, por sus complicaciones pulmonares, hizo una infección y lamentablemente la bebé fallece. Pero esta historia también refleja una realidad que se ha repetido en los últimos años dentro de esta casa de salud. Por ejemplo, en julio de este año se conoció el caso de una bebé de apenas 4 meses que había sido abandonada meses atrás, una situación que, según explica el doctor, puede estar relacionada con diferentes factores. Claro, es algo preocupante y muchas veces es la parte económica, muchas veces es el miedo a no saber cómo enfrentarse a las enfermedades. Mientras que las autoridades de protección de derechos buscan a personas de la red familiar que pueden hacerse cargo del niño, con el fin de evitar que estos pequeños permanezcan durante largos periodos dentro de los hospitales. Y después comienza otro proceso, cuando son enviados a las casas de acogidas, donde incluso desde el 14 de agosto entró en vigencia la reforma para agilizar los procesos de adopción aprobada en la Asamblea Nacional. Ellos van viendo qué es lo que necesita ese niño. En investigaciones se podrá tardar hasta unos 2 meses, con lo que es el tema de los informes técnicos y la calificación de la idoneidad. Estas historias muestran una realidad que muchas veces permanece detrás de cada expediente. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. El turismo y el comercio se incrementan en la ciudad de Loja con la presencia de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne y su tradicional peregrinación que culminó este 20 de agosto. En la romería participaron alrededor de 2 millones de devotos. El ambiente en la castellana ciudad de Loja se torna diferente con el arribo de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que trae a miles de feligreses por la tradicional peregrinación que data de 1829. Quiero ver a ella, los años vengo a ver. Llegamos recién el día de hoy y vinimos a visitarle aquí en la catedral. Sector turístico y hotelero se activan durante esta fecha del año por la presencia de miles de peregrinos. La fe de las personas hace que haya movimiento de todas nuestras imágenes católicas.
Por estas fechas sí se ha incrementado bastante. Por ejemplo, el día de ayer en la noche lo que hubo fue mucha acogida por el cafecito lojano. La Iglesia Catedral, por su parte, extenderá el horario de Eucaristías, que se incrementa a 10 diarias en diferentes horarios, así como la facilidad para las confesiones. Abrimos las puertas a las 5:30 de la mañana para celebrar la primera Eucaristía a las 6 de la mañana. Las actividades religiosas iniciarán el domingo 31 de agosto con el rezo de la novena y desde el 1 de septiembre arrancarán oficialmente las noches del peregrino, caracterizadas por la quema de castillos, fuegos pirotécnicos y actos culturales. En Loja, María del Rocío Coronel, Teleamazonas. Estamos de regreso con más noticias. Por más de 15 años, Roberto Valdés, conocido también como Robinsky, se ha dedicado a capturar fotografías y videos que sorprenden por la belleza de nuestro país. Así como lo escucha, la paciencia, el lugar adecuado y detectar el momento preciso son las claves para realizar su trabajo. Hay imágenes y videos simplemente impresionantes que nos muestran la belleza de nuestro país. Y precisamente Roberto Valdés, conocido como Robinsky, es uno de los encargados de mostrar parte de esta riqueza natural del Ecuador a través de su cámara. Durante más de 15 años se ha dedicado a recorrer diferentes lugares del país en busca de aquellas postales que parecen sacadas de una película. Que la fotografía para mí es esto, esta responsabilidad de mostrar todo esto que tenemos, uno para conocerlo y como lo conoces lo terminas cuidando. Pero detrás de cada fotografía hay largas horas de recorrido, kilómetros de camino y en muchas ocasiones una espera paciente hasta encontrar el momento exacto para presionar el botón de su cámara. Si quieres ver algo tienes que estar en este lugar para coger el momento preciso de, ok, salió la foto que estaba buscando, por ejemplo. Entre sus imágenes más virales está aquella en la que logró captar el instante preciso en que un rayo cayó sobre el río Guayas. También está la fotografía en la que el volcán Chimborazo pudo ser observado desde Guayaquil, una imagen que sorprendió a propios y extraños. De esta manera, nuestro país nos demuestra que tiene paisajes que parecen ser sacados de una película y una naturaleza que nunca deja de sorprender y son captados por el lente de la cámara de Roberto Valdés. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.